Bueno, ¿cómo les ha ido con el texto que les mandé? Justo tarea el domingo les mando. Pero bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que quieran preguntar, comentar, agregar? Bastante largo, ¿no? Exacto. Te referís al de los lenguajes bíblicos y géneros literarios, a eso te referís. Ese. Sí que pudieron leerlo, si es que quieren comentar, agregar, preguntar algo. Yo le decía a Juan hoy, cuando me conecté, que estábamos él y yo nada más todavía, que a mí particularmente me resultó muy claro. Lo que pasa que yo le comentaba a él que frente a tanta claridad me sentía analfabeta frente a lo que es en sí la Biblia, ¿no? Digamos, la Biblia cada vez que uno se mete, te interesás más, cada vez querés saber más, pero no saber por saber, sino para interiorizar eso que nos quiere decir para poder después transmitirlo, por ejemplo, en mi caso que soy catequista parroquial, pero además un enriquecimiento personal, ¿no? Pero igual me siento bastante analfabeta frente a tanta claridad en el apunte. Tranqui que sí, a ver, está bien, está buenísimo esto de ir conociendo, porque sí, es algo que por ahí nacemos en una tradición cristiana, en una familia cristiana católica, o empezamos a ir a misa de que nos invitan el grupo de jóvenes o más grande, no sé la historia de cada uno. Y bueno, siempre escuchamos hablar de este libro, pero bueno, no es tan... como agarrar el Martín Fierro hay que entenderlo también, como agarrar el Quijote hay que entenderlo también, Rayuela también. La Biblia, por supuesto que un libro compuesto de otros libros hay que aprender a leerlo, cómo leerlo y todo. Pero también se puede ver en esto de, bien, ¿por qué conocer más la Biblia? ¿Por qué entenderla más? ¿Por qué leerla más? Y aprender a cómo leerla. Compárenlo con una relación con una persona. En la primera etapa está el enamoramiento, ¿no? Te encandilás, la persona es ¡guau! Perfecta. Y con Dios pasa lo mismo. Cuando empezás a conocerlo, es lo más grande que hay. Y lo podés conocer obviamente a través de la Biblia. Pero la idea no es quedarse con ese encandilamiento, con ese enamoramiento, sino pasar a amarlo. ¿Y cómo empezás a amar a una persona? Conociéndola, sabiendo también sus defectos, sus errores, su pasado, sus luces, sus sombras, y así mismo nos pasa con la Biblia, ¿no? Con sus luces y sombras también, pero conociéndolo es como aprendemos también a amar más a Dios. Entonces, como decías bien, Tere, no es un aprender como para meter conocimiento dentro del bocho, sino amar más a Dios. Y eso lo aprendí de una judía, que son fanáticos de la lectura de sus textos bíblicos. Así que imagínense qué enseñanza habrá dejado. Yo con mis pequeños, perdón, un segundito, Juanchi, discúlpame, pero tengo eso acá en la boca que no puedo callar porque muchos de nosotros ya pasamos medio siglo de vida, y en esto, en mi formación de chiquitito también, la verdad es que nos han dicho que decía la Biblia. Y a veces es necesaria una lectura fresca, quitada de ropajes, ¿no? O sea, a veces hay que
desconstruir, bueno, y esto ya me sale de la filosofía, ¿no? Hay que deconstruir para volver a construir. Entonces creo que hay que repreguntarse con total libertad como hijo de Dios para poder ver ahora qué nos dice ahora, ¿no? Creo que es un poquito por ahí va, ¿no? Por eso digo, yo a veces pateo tableros con esto, ¿no? ¿Por qué siempre repetimos lo que nos dijeron que decía? ¿No? Yo me acuerdo bien cuando vos contás eso de los hijos de Adán y Eva, ¿no? Que ya te lo robé y lo uso en mis clases, ¿no? Lo de cuando los chicos vos le hablás de labrador, uno era labrador y el otro era Pastor. pastor. Claro, entonces vos pensás que son dos perritos, ¿entendés? O sea, si el chico tiene esa configuración, claro, si yo hablo de Jesús el buen pastor y el único pastor que conoce el nene es un pastor alemán que muerde a la gente cuando entra a la quinta de la abuela, obviamente va a asociar con eso. Ahora, ¿cómo marcar otra imagen? No hay que saber decir. Gracias, perdón, no hablo más. No, está bien. Gracias por hacerme acordar de eso, esa anécdota. Sí, justamente tuvimos una traducción de una Biblia vieja ahí en el colegio, le dimos a los chicos para leer Caín y Abel. Uno es pastor y el otro es labrador. Claro, los chicos que saben que es un labrador. Está bien, ahora en las Biblias aparece una persona que trabaja la tierra, pero dice, cuando empezamos a hacer mención que eran personas, son personas. Claro, pensaba que eran perros. Es como esto del tema de las traducciones, ¿no? Que justo ahí decía traductore, traditore, el traductor traidor, porque pasar de un idioma a otro es pasar de una cultura a otra, por más que sea del español al castellano, del mexicano al argentino o del colombiano al argentino. Hay palabras que saben que hay palabras en Argentina que no se pueden decir en Colombia, porque son malas palabras o zonas del cuerpo, o al revés, acá. Pero bueno, son culturas, y con la Biblia nos chocamos no solamente con otra cultura, otro tiempo, sino que pasamos de un lenguaje occidental a uno oriental. Hay que pensar eso, son orientales, no son occidentales. Tere Ahumada. Sí, me quedé, tuve que escribir algunas cosas, yo soy pésima con la memoria, pero anoté mientras comentaban algo vos y Héctor. Y primero vos decías conocer a Dios, a través de la Biblia conocemos a Dios. El idioma de Dios, una vez lo escuché a Luis decir, ¿no? Que cómo explicar el idioma de Dios con el idioma de los hombres. Es como que nos quedamos siempre cortos, ¿no? Incluso en esto de tratar de entender cómo fue escrita la Biblia, me parece que es distinto que tratar de entender cómo nos habla Dios, ¿no? O cómo habló Dios a través de los distintos tiempos. No sé si soy clara. Yo creo que uno dice la Biblia es palabra de Dios, totalmente cierto, pero ¿cómo nos habla Dios? A través de la Biblia, sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo analizamos o cómo tratamos de entender con nuestra forma de entender humana cómo nos habla Dios, aparte de hablarnos a través de la Biblia, ¿no? Yo creo que si nos detenemos solo en la Biblia es como que nos quedamos también cortos, ¿no? Con todo el respeto de lo que la Biblia significa, digo. Me parece que el tema es amplísimo, además de dedicarnos solo a la Biblia. Creo que Luis por ahí nos puede decir desde su lugar de sacerdote esto de cómo tratar de acercarnos más a Dios, no solo a través de su palabra, que es la Biblia, su palabra escrita, que es la Biblia, a través de la historia de la cristiandad o anterior también, ¿no? No sé si me súper enredé o se entiende un poco la idea de lo que quiero transmitir. No, perfecto. No, está claro, perdón, voy a decir una Sí. mínima reflexión. Nosotros leemos la Biblia siempre en un contexto eclesial. Nosotros hablamos que la fuente también de la revelación de Dios es la tradición. Cuando hablamos de tradición no hablamos de una acumulación de un almacén donde hay costumbres que se acumulan, sino es la lectura que la comunidad eclesial hace. Eso te quita a vos
el riesgo de, primero, una lectura literal, que es siempre, no se puede leer literalmente la Biblia. Y segundo, te quita a vos el riesgo de leerla sentada donde estás, porque al ser una lectura eclesial, las miradas sobre el texto son distintas. Si no, tengo el riesgo de hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero, de donde yo estoy, de lo que yo necesito, de la historia, de mis prejuicios, ¿no? Entonces, si no, es una cosa. Y después, sí es verdad que hay un acceso directo, pero siempre a la luz del espíritu, porque como la letra mata y el espíritu da vida, decía Pablo. También vale para la Biblia esto. Si la Biblia es letra nada más, sin espíritu, mata. ¿Te das cuenta? Porque ¿qué hay que hacer ahí? Deja que tus muertos entierren a tus muertos, hay que leerlo así, entonces que no entierras a tu padre. O sea, esto es lo complicado, ¿no? Que por una parte es un libro sagrado, santo, y Dios está ahí, pero que si no lo sabes leer, y saber leerlo no es estudiar mucha exégesis, es sintonizar con el espíritu, sintonizar con la comunidad eclesial que te abre la perspectiva, porque la leemos juntos, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante. Y después lo antropológico y la historia. Caín y Abel, por decir el labrador eran dos perros. No, eran dos culturas. Es la cultura agrícola y la cultura ganadera. Caín, ¿qué era? ¿Agrícola o ganadera? Agrícola. Y Abel, ¿qué era? Pastor, nómade. ¿Saben qué pasaba cuando el pastor anda con su oveja por ahí y le rompe todos los sembrados al tipo que ha sembrado? Cuando son las veranadas y las invernadas que suben las ovejas en la cordillera, están desesperados. Los que tienen alguna plantación están desesperados porque justamente te meten los chanchos en el maizal, ¿te das cuenta? Entonces, los agrícolas, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? Alambrar. Y es la cultura de la ciudad. El hombre empieza con la agricultura cuando se siente en la ciudad. Los pastores eran nómades. Son dos formas de vida, dos estilos. ¿Cuál viene primero? Pensé que Caín nace antes que Abel. Esto no estaría... La que viene primero es la nómade. Recolector, cazador, nómade. Cuando el hombre se asienta en la ciudad y define límites, empieza la propiedad privada. Empieza la propiedad privada. Ahí justamente los pastores abeles le joden. Y tienen que empezar. Entonces, hay una cuestión hasta sociológica e histórica detrás, ¿te das cuenta? En ese crimen. No es un crimen por celos de envidia. Hay todo un trasfondo cultural que es tremendo, tremendamente fuerte. La lucha entre los sedentarios y los agricultores contra los nómades pastores. Bueno, digo, por ejemplo, ¿no? Por dar un detalle de cómo tenés que intentar, cómo te puede iluminar también una lectura en la que te ayude lo antropológico, lo sociológico, lo histórico, ¿no? No, simplemente eso, claro. Perdón que Juanchi interrumpí. No, está bien, gracias por esa explicación. Y claro, también hoy uno podría decir, y porque Dios era vegano, ¿no? Le acepta la ofrenda de la tierra de Abel, y no, la carne de Caín, no quiero eso. Hoy en día alguien podría decir es vegano o vegetariano, pero bueno. Mira, yo llegué a escuchar de unos veganos de una persona vegana que conozco, que en la lectura del Génesis, no me acuerdo en cuál de las dos versiones de la creación, dice, y les doy a ustedes los frutos de la tierra, o sea, le doy a ustedes y a los animales los frutos de la tierra para que coman. Y me dijo, ¿ves que no dice que hay que comer carne? Y yo como... Sí, pero más adelante, más adelante la carne es parte de la cena pascual de los judíos, así que sí. Hay muchas cuestiones de eso que... Exacto, y son interpretaciones que, bueno, es justo lo que vamos a ver hoy. Son modos de interpretar actitudes ante la Biblia. Agarrás la Biblia y qué actitudes tenés, que eso se los voy a mostrar justamente ahora. Hoy vamos a hacer de todo, así que tengan la Biblia ahí porque van a usarla muchísimo. Bueno, primero, tener en cuenta que cuando se lee la Biblia usamos estas dos palabras,
uno podrá decir, pero no somos biblistas, no hacemos exégesis, no hacemos hermenéutica de la Biblia, eso dejáselo a los biblistas que trabajan con los textos originales, que todo, que esto, que aquello. En realidad no, o sea, esto lo hacemos hasta cuando agarrás el Evangelio del día. ¿Por qué? Porque la exégesis es esa explicación o interpretación de un texto, o sea, del texto mismo, es ir a la literalidad del texto, lo que dice en su sentido original. Obviamente acá no hay interpretaciones, y es lo que quiso decir el autor, el texto en el contexto. Es lo que, por ejemplo, en la Lección Divina decimos de qué dice el texto. O sea que sí lo hacemos. Y la hermenéutica también la hacemos, pero es en la parte de qué me dice el texto. Es la actualización. Ahí sí ya entra en juego la interpretación que nosotros hacemos de eso que leemos. Ahora hay que tener en cuenta esto, porque claro, esa interpretación, como decía Luis, te puede llevar para cualquier lado. A ver, hay gente que te dice, el coronavirus está profetizado en la Biblia. No sé qué encontraron, algo del murciélago que encontraron y la reina, empezaron a comparar, a encontrar palabras sueltas en una cita bíblica que, claro, te habla de la corona de la reina, el virus, el murciélago, el coronavirus está profetizado en la Biblia. Pará, ¿qué iba a saber esa persona que escribió qué iba a pasar tantos años después? Eso es muy literal, es fundamentalista, ¿no? Estas son distintas actitudes que uno tiene al pararse adelante de un texto bíblico. Bueno, el fundamentalista ya lo sabemos, agarra textos aislados, fragmentos, así también, por ejemplo, estaba predicho que cuando Trump o cuando Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, bombardeó Siria. No, si estaba escrito que la destrucción de Siria. Siria está bombardeada, ¿sabes de cuánto hace? Siempre hubo guerra en Siria. Pero bueno, eso es fundamentalista, eso es leer al pie de página, no es leer entre líneas, y es eso, agarrarse de un versículo, y eso te explica todo, te profetiza todo lo que está sucediendo ahora. Ojo con eso. El moralista también, esto de encerrar todo de que no, hay que separar de qué es bueno o es malo, está bien, está mal, no te da libertad, es como que todo está hecho en reglas, ¿no? Para si te portás bien, qué es lo moral, qué es lo que está prohibido, no, a esto no, a esto sí. La Biblia no es moralista. Sí, a ver, tiene anotadas, podríamos decir, acuerdos de actitudinales, pero fue para su época. Hay que verlo desde hoy, desde el contexto de hoy. Porque si no, estaríamos habilitados a matar infieles, como en las cruzadas. Porque yo soy fiel, entonces me gano el cielo matando infieles. Qué lindo, ¿no? Después la espiritualista, despreciando lo material, separando la fe y la vida. O sea, esto de mundano, sagrado. Sagrado, profano. ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Vamos un poco también a lo moral con eso, ¿no? Y descontextualizarlo, sacarlo de la actualidad, de la realidad. Esto también es una actitud no muy buena a la hora de tener adelante la Biblia. Y después un poco está lo que vos decías, Tere, y lo que también decía Luis, esto de una actitud positiva, que es viéndolo desde Jesús. Está bien, nosotros podemos decir que el Dios del Antiguo Testamento o de la Primera Alianza, como habíamos dicho la otra vez, no es el Dios parece un Dios totalmente distinto al que nombraba Jesús. ¿Qué pasó? ¿Hay otro Dios? No,
es el mismo, solo que Dios va acompañando a su pueblo y su pueblo va aprendiendo de a poco a entender a ese Dios. No es que a las apuradas entendés esto y si no lo entendés, me busco otro pueblo. Es esto de la revelación progresiva, ¿no? A ver, vamos a dar un ejemplo. Nosotros conocemos Moisés, los 10 mandamientos y todo eso. Sí hemos escuchado también hablar de el código de Hammurabi, este del ojo por ojo y diente por diente. Eso fue, no es de los judíos, pero lo han utilizado. Eso es una forma de venganza justa, por así decirlo, que no deja de ser venganza. Ahora, con las nuevas leyes de Moisés, bien, otra ley que no invita a la venganza, progresivo. Ahora, de todas las de esos 10 mandamientos de Moisés, pasó el tiempo y progresamos a el mandamiento de Dios, al único mandamiento. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando los 10 mandamientos en la escuela si Jesús nos dijo ámense los unos a los otros? Amá a Dios con toda tu fuerza, tu espíritu, tu alma, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con los 10 mandamientos, ¿qué estamos haciendo? Está bien, la iglesia nos repetía no a esto, no al otro, como si fuéramos niñitos chiquitos. Ahora, con el amá a tu prójimo como a ti mismo, obviamente que si amás, no vas a robar, no vas a matar, no le vas a desear la mujer o la pareja al vecino, vas a honrar a padre y madre. ¿Me explico? Bien, eso es revelación progresiva. Y esto se ve a partir de Jesús. Si vamos a leer el Antiguo Testamento, perdón, Primera Alianza, es la costumbre. Si vamos a leer la Primera Alianza, leámosla a través de los ojos de Jesús, a través de lo que enseña Jesús, que a su vez se puede encontrar el paralelo, la progresión en la Nueva Alianza, en la Segunda Alianza. Bien. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver la comprensión lectora que tienen. Ustedes conocen el texto, los que ya escucharon esto, que sé que hay personas que lo han escuchado, mute. A ver, ¿cuántas veces han escuchado el texto de Jesús en el templo, ¿no? Cuando tenía 12 años, esto que aquello. Bien. Hasta se lo saben de memoria. Seguramente que me pueden decir hasta ubicación de puntos y comas. Pregunto ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús en el templo? Se lo saben de memoria. Ya me tendría que haber dado la respuesta. Estaba hablando con los ancianos. Hablando. ¿Alguien da más? ¿Hablando de la vida? No, estaba hablando tipo de las escrituras con los ancianos. Bien, hablando de las escrituras. Arriesguen. Total, no estamos tomando nota. No estamos evaluando. ¿Será que usted pregunta, profesor, cómo dicen en el rosario, por ejemplo, cuando rezan el rosario? ¿De qué? En el misterio que dicen que Jesús fue encontrado en el templo. No sé. ¿Era eso? A ver, vamos a ver qué dice. No me hagan trampa y no vayan a buscar el texto. Yo después se lo doy, pero... ¿Qué dice? A ver, si es un texto reconocido.
hasta se lee los domingos, así que no es de un día de semana. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ay, Lili, no te escucho. Estaba cumpliendo. Espera, era. Em, le dice algo así a María, José le dice, a María puntualmente cuando le pregunta, no sabes que está cumpliendo las cosas de mi padre, no dice la palabra cumplir, no dice cumpliendo, pero así como haciendo las cosas del padre. Él dice que se estaba encargando de las cosas de su padre. Bien, pero ¿cómo lo encuentran los padres? Sí, con los ancianos. Con los Liliana, no ancianos, se te escucha. Liliana, no se te escucha. escribir, Predicando, estaba predicando. predicando. A los 12 años. ¿Ustedes se creen que lo van a escuchar a un pibe de 12 años? Pero evidentemente de acuerdo a cómo uno lo lee, eso fue con la situación. Si uno se sitúa en el contexto y te haces la imagen de partícipe de la acción, estaban todos atentos al pibe de 12 años. Bien. A Discutiendo, ver, ahí veo que discutiendo con los doctores de la ley, ¿no dice? ¿Discutiendo? Puede ser. A ver, María Clara, ahí que veo que están debatiendo. Por favor, saquen el micrófono que quiero escuchar ese debate. No, que le estaba diciendo, no, estábamos acordando, yo le decía, lo van a buscar y lo encuentran, pero ¿por qué lo escuchan? Porque se sorprenden porque sabe, ¿entendés? Se dan cuenta de que Jesús sabe, y Jesús ahí les va hablando, y por eso yo creo que les presta atención. Luis, está bien, no todos estuvimos en tus celebraciones, pero acá no escuchan al sacerdote. O sea, están en misa, pero calentando el banco. Qué fuerte, ¿qué es eso? Bueno, vamos al texto. Agarren. ¿Estaría preguntando cosas, Jesús? ¿Estaría preguntando cosas? No. Vamos al texto. Vamos a ver qué dice el texto. Lucas 2. Y vamos a ir precisamente al versículo 47. Lucas capítulo 2, 47. Perdón, 46. 46. Y acá está, sí. A ver qué dice. ¿Lo leo? ¿Sí? Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Quién a quién? Es el 46, ¿querés que lea hasta el final? Lee 46 y 47. Esos dos. Perfecto. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Bien. Al verlo... Hasta ahí, está ahí, está ahí. Ay, perdón. Bien, Me gracias. entusiasmé con la lectura, perdón. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba escuchando la prédica de los doctores de la ley y les hacía preguntas sobre lo que predicaban. Exacto. Bien. A ver. Sí, nos quedamos con la imagen de que Jesús es el Hijo de Dios, sí, todo esto y aquello, pero es hombre también, es ser humano. ¿No sería muy arrogante que aparezca en el templo y diga, gente, tengo 12 años, pero yo soy el Hijo de Dios y les vengo a enseñar? Chiquito, bájate del caballo. A ver, estabas preguntando, haciendo preguntas y escuchándolos. Está bien, era inteligente por ahí sus respuestas, sus reflexiones, pero acuérdense que la Biblia misma dice en Hebreos, en la carta de los Hebreos,
que Jesús es idéntico en todos nosotros, excepto en el pecado. O sea, es ignorante. Nació sin saber, no tenía por qué nacer sabiendo todo, pero seguramente los que son docentes acá, los que más les gusta es un alumno que cuestione, que pregunte, que reflexione. Bien, ahí veo varias cabezas que dicen que sí. Esos alumnos son geniales. ¿Y por qué no que Jesús haya sido así? Que haya preguntado, cuestionado. Acá dice que estaba haciendo preguntas. Y si vamos al texto original, dice exactamente lo mismo. Escuchando y haciendo preguntas. Capaz que la inteligencia estaba en las preguntas que hacía. Bien, ahí vemos, entonces... O el segundo, perdón, Juanchi, el segundo versículo insinuaría algo de lo que estás diciendo vos, porque ellos estaban admirados no de las preguntas, sino de sus respuestas. Como que habría habido un diálogo entre ellos, ¿no? Si Jesús respondía, quiere decir que también ellos le preguntaban, o insinuaría eso, me parece, el texto, ¿no? Primero, que me parece maravilloso esto que hayas puesto de relieve, escuchaba. Jesús escuchaba primero, ¿no? Nosotros a veces tenemos la tentación de hablar y decir, bajar línea. Jesús escuchaba. Primero escucha y pregunta. Y esto hace una costumbre en todas. Manolo Madueño tiene un libro sobre las preguntas de Jesús. Un libro escribió Manolo, no sé cuántas contó, como 300, 200 preguntas que Jesús hace en los evangelios. Es impresionante cómo pregunta. Ya de niña parece que era un preguntón. Pero además acá ponderan sus respuestas, lo cual insinúa, por lo menos, ¿no?, entender que él también decía algo, no solo preguntaba. Lo digo, insinúa, está insinuado, eso nada más, ¿no? Perfecto. Gracias. Sí, gracias a vos, Luis. Me imagino una cuestión así como que ante la respuesta de los doctores de la ley, Jesús mandaría y entonces esto es así, y tal vez a eso hace referencia con las respuestas de Jesús, siguiendo como esa línea de lo que estábamos hablando recién. Puede ser, sí, sí. Por eso, capaz que no tenía, a ver, también no sería muy de Jesús, vengo a enseñar. ¿Cuántos tenés, flaquito? 12, pero yo le vengo a enseñar porque soy Dios. Pará. Humildad 0. Pero bueno, entonces esto quiero mostrarles, ¿no? De que, bien, cuando agarramos la Biblia, hay pasajes que lo sabemos de memoria, pero lo leemos aunque lo sepamos. O no, este ya me lo acuerdo y lo leo de pasada. Hay que preguntarle al sacerdote que está leyendo en la misa que vayas, qué estaba haciendo, qué estaba haciendo Jesús, porque él también lo habrá leído varias veces y seguramente puede que en la homilía diga que Jesús estaba enseñando, que esto, que aquello. Pero bueno, el texto dice cosas. Nosotros leemos o hacemos que leemos. Dejo ahí la pregunta. Pero bueno, vamos a seguir con las cosas. Ahora, en esto de lo que decíamos de los idiomas, de las lenguas bíblicas, se han hecho tantas macanas, tantos errores, como por ejemplo este que les voy a mostrar ahora. Les voy a mostrar una película, no entera, obviamente, no me da el tiempo, pero sí un fragmento que una vez escuché y me llamó muchísimo la atención. Obviamente lo conocen. ¡Cuidado, Felipe! ¡Aprisa, Felipe!
Una selva de mortales espinos será su tumba. Atravesad los cielos en una nube de oscura perdición. ¡Id con mi maldición! Prestad bien vuestro servicio. Y sobre el castillo de Estéfano, derramad mi maleficio. Tendrás que vértelas conmigo, príncipe, y con todos los poderes de Lucifer. Ahora tendrás... Ay, yo quiero seguir viendo ahora. Bueno, después seguir mirándola. Pero ahora te la verás conmigo con todos los poderes de Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Satanás. Satanás, sí, respuesta típica. Y Lucifer es otro de los nombrecitos de Satanás. Muy bien. ¿Y quién es Satanás? ¿Quién es Lucifer? ¿Qué le pasó? ¿Qué era? ¿Quién era ese? Era uno de los ángeles de Dios que se oponía a su plan. ¿Y qué le pasó? No me acuerdo bien el relato. Alguna vez lo leí, pero no me lo acuerdo bien ya. ¿Alguien que lo ayude a Jere? Sí sé que Satanás, no me acuerdo, pero justo lo leí hace poquito, no me acuerdo en qué idioma era, que significa el oponente de Dios, una cosa así significa Satanás, tipo la palabra. Sí. Se traducirá como el oponente o el adversario, como el adversario. Perfecto, muy bien. Que lo expulsaron del cielo. Bien, lo expulsaron, porque era supuestamente un ángel que les salió mal, o se hizo el malo, se la creyó y para abajo. Que se rebeló contra Dios, supuestamente. ¿Y a dónde lo mandan? Al infierno. Abajo. Bien. Al infierno, al inframundo, sí, perfecto, muy bien. ¿Cómo saben, che? Bueno, sí, Satanás significa adversario, aparece en la Biblia, adversario, enemigo, obstáculo. Esa es la parte hebrea, el nombre hebreo. El paralelo de Satanás es diablo en griego, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con el nombre de Lucifer. A ver, vamos a ver a quién convoca Maléfica. O vamos a ver cómo esta tradición de leer medio mal la Biblia se traspola a todo, ¿no? Bien. Déjenme que preparo las diapositivas. Ahí va. Netflix también se llama Lucifer. ¿Cómo? Hay una serie también en Netflix Ah, sí. que se llama Lucifer. Ojo, Adri. Bien. Encima sí, hay un texto que habla de Lucifer en la Biblia. Es en Isaías. Cualquier cosa, acuérdense que liberan el micrófono, me paran, me preguntan o me escriben, no hay ningún problema, pero sí, hay un texto en la Biblia que dice eso. En Isaías 14 tenemos esto, ¿no? Tu majestad ha sido precipitada al abismo, junto con el sonido de tus arpas.
Tienes debajo de ti un colchón de gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, Lucero, o Lucifer puede aparecer según la Biblia, hijo de la aurora? Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos por encima de las estrellas de Dios, erigiré mi trono, me sentaré en la montaña de la asamblea divina, en los extremos del norte, escalaré la cima de las nubes, seré semejante al Altísimo, pero te han hecho bajar al abismo, a las profundidades de la fosa. Así hablan de Lucifer. Supuestamente en la Biblia Isaías escribe de Lucifer. ¿Es este el texto, Jere, que habías leído alguna vez? Creo que sí, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, No era. pero puede que haya sido este, porque recuerdo de que lo mencionaban a él como Lucifer o como Lucero, Muy bien. No hay ningún problema. y que me habían mencionado alguna vez que era un ángel muy importante, digamos, dentro del coro angélico, que eso le despertó en él una soberbia que, como menciona el texto, quiso ser semejante o se creyó poder ser semejante a Dios, y a eso me refería con que se opuso al plan de Dios, creyéndose a él, bueno, acá mismo dice, incluso más que semejante, superior, subiré a los cielos por encima de las estrellas de Dios, erigiré mi trono. Perfecto, muy bien. Y María también lo dijo, ¿no? De este que se creía más que... Y bueno, para abajo. Bueno, Lucifer, vamos a separarlo porque es una palabra latina, y como toda palabra que traemos del latín, se conforma de varias. Vamos a empezar a separarla. Luz, bueno, Lucy, viene de lux, luz en latín, y fer de ferre, portar, traer. Tenemos palabras similares a esta, que esta es de primaria, el plumífero, pilífero, mamífero. Obviamente las señoritas nos enseñan que el plumífero es el que porta plumas, el pilífero el que porta pelos, y el mamífero el que porta mamas, ¿no? Entonces, Lucifer es el portador de luz, ¿no? Bien. ¿A quién le decimos portador de luz en la tradición cristiana? Yo, profesor. A luz de luz. ¿A quién le decimos? Yo, profesor. Yo le he cantado, recuerdo, en el Exultet, o lo que se llama Pregón Pascual, lo he cantado durante algunos cuantos años en la parroquia. Y le he cantado a Lucifer. Y si buscamos en YouTube una misa en el Vaticano en latín, como una vez culparon que en el Vaticano se adora a Lucifer, nuestros hermanos cristianos de otra denominación, precisamente escuchan y van a escuchar que le cantan a Lucifer. Nada más que eso digo porque en un ratito me retiro. John. O sea que en las misas le cantamos a Lucifer y encima en la vigilia pascual. ¡Ay, qué bonito! Le cantamos, a ver, le cantamos a Lucifer, sí, al portador de luz. ¿Quién es el portador de luz? En la tradición cristiana, el que trae la luz. Es Jesús. Jesús es el portador. En la tradición nuestra, Jesús. ¡Exacto! O sea que, bueno, Maléfica estaría convocando a Jesús, ¿no? A los poderes de Jesús. O ahora podría decir, tranquilamente, sin escandalizarlos, soy adorador de Lucifer. Bueno. No, a ver, vamos a ver qué pasó acá. ¿Por qué Lucifer se le atribuyó al diablo o a Satanás y se dejó de identificar a Jesús como el lucero, como el Lucifer, el portador de luz? Ahí mismo en Isaías, Isaías 14, todo el versículo es, todo el texto es del versículo 4 al 20. A ver, los títulos no son palabra de Dios, son puestos a modo de guía, pero ya el título te hace un spoiler. Vayan a buscar Isaías 14, 4 a 20.
¿Qué título les aparece? ¿Querés? ¿Cómo has caído del cielo, estrella No, no. de la mañana? ¿El título? Sí. Bien. Ahí en la Biblia O sea, americana, ¿no? Perdón, el capítulo 14 empieza diciendo el Señor los restablecerá en su tierra. Sí, el Y retorno del el exilio. 14:3 dice cómo has caído del cielo, estrella de la mañana. Bien. ¿Qué Yo otros lo títulos? tengo, yo a 14:3 lo tengo como sátira contra el rey de Babilonia. En el mío también, en mi Biblia también. Ah, entonces no era el ángel caído. ¿Qué pasó acá? Ahí vamos a ver eso. A ver, María y Clara, ¿les aparece lo mismo? Sátira contra... A mí sí me aparece sátira contra el rey de Babilonia y a ella le aparece cómo has caído del cielo, estrella de la mañana. Bien, tienen dos Biblias diferentes, está muy bien, está perfecto. Bueno, es eso. Isaías hace una sátira, un género literario que ustedes saben que es para burlarse de alguien, ¿no? Una sátira, y en este caso lo hace contra un rey babilónico. Podría ser posiblemente Nabucodonosor, que muere en el 562. ¿Quién es Nabucodonosor? Es un rey babilónico que conquista el imperio el reino del sur, el reino de Judá, y es el que se lleva deportados al exilio a todos los judíos que quedaban, ¿no? Entonces, ahora sí, leyendo todo, entendemos esto. ¿Por qué? Porque ese rey, podría ser Nabucodonosor, se creía, ¿no? El conquistador de todo, el lucero, ¿no? El Dios. Yo soy Dios porque conquisté todas estas tierras y yo soy más que su Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Isaías? Acá como aparece Lucero, ¿el lucero qué es? Se le dice a Venus, el planeta Venus, que es esa primera estrella que aparece de noche y es la última estrella que desaparece en el día. Que es la estrella que se le llama lucero porque es la estrella que trae la luz del día, que viene con toda esa luz. Que también se le llama estrella de la mañana, portador de luz, lucero del alba, ¿sí? Entonces, lo que hace el poeta, se mofa del gobernante por su orgullo y vanidad. Sí, eso lo vemos, ¿no? No es precisamente un ángel, es el rey que se creía lo mejor, pero bueno, como a toda persona le tocó la muerte y acá dice, ¿y qué te pasó? Que vos que te creías mejor que Dios, ¿qué te pasó? Y te fuiste abajo, querido. Te pasa lo que a todos. Y si ustedes siguen leyendo, todos los otros reyes que supuestamente murieron, lo reciben de abajo diciendo, ¿qué te pasó? O sea, el temblor, tu caída fue tan grande, te creíste tanto, que tu caída fue tan grande que movió los cimientos de toda la tierra. Fíjense, después si quieren leerlo con más tiempo y detalle, se le ríe en la cara. Se está pero, burlando mal del pobre rey de Babilonia. Pero bueno, su vanidad y orgullo lo llevan a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con este texto, ¿no? Que originalmente estaba en hebreo? Cuando San Jerónimo lo pasa al latín, con la Vulgata en el 405, se encuentra con este texto y claro, pone el portador de luz, ¿no? A este hijo de la aurora le pone Lucifer. Entonces ahí es donde aparece la palabra Lucifer. Ahora, hay otros textos en la Nueva Alianza donde sí aparece esto de lucero del alba, lucero, estrella de la mañana, que son, por ejemplo, en algunos textos de Apocalipsis y en Segunda de Pedro. Ahí los tienen. Que si los pasamos al latín va a aparecer Lucifer, pero justamente hablan de otro Lucifer, no del ángel caído o de Satanás o del diablo, sino que si los leen se dan cuenta que habla de Jesús. Bien,
¿Se ve en los textos? Sí, sí. Disculpa, Juanjo, o sea Sí. que en la Biblia, o sea, a lo largo de la Biblia se usa indistintamente Lucifer, a veces para hablar de alguien que está poniéndose en el lugar de Dios, o sea, como queriéndose poner en el lugar de Dios, y a veces para hablar de Jesús. No sé si indistintamente para hablar así. A ver, cuando aparece Lucifer, si yo, por ejemplo, te muestro el programa que tengo sobre Biblia, yo busco la palabra Lucifer y me dice que aparecen 2 citas bíblicas, en la de Isaías y en esta de Pedro, en la segunda de Pedro. Bueno, acá vemos que aparece de otra forma escrita en Apocalipsis, ¿no? Pero el Lucifer que aparece en la primera alianza es a modo de burla. Ahora, Isaías no conoció a Jesús, no sabía quién era. Ahora, viniendo a la primera alianza, cuando se habla de el que es palabra de Dios, el luz de luz, se habla, por supuesto, de Jesús. Entonces ahora, del que te trae la luz a tu vida, a la vida de tu comunidad, al mundo, es obviamente Jesús, el portador de luz, el Lucifer. ¿Sí? Bien, entonces, por eso, si escuchan Lucero o Lucifer, así como decía mi viejo en alguna misa o algo en latín, sepan que no es que se adora al demonio ni nada de eso, sino que ya saben que es Lucifer, portador de luz. Y el único portador de luz para nosotros es Jesús. ¿Sí? Bien, fíjense cómo esto de las lenguas, cómo las traducciones se pueden ir malinterpretándose a lo largo del tiempo. Y cuántas veces se interpretó, cuántas veces se reprodujo y se enseñó en las clases de catequesis o en las comunidades esto de Lucifer. Está bien, por ahí es una palabra que no se usa mucho, se usan más otras, ¿no? Pero da para pensar. Perdón, Juan, Sí. pero ¿por qué entonces lo tenemos tan arraigado, o como decís vos, cuando los que fuimos aprendiendo a Lucifer con el diablo? Y es porque esto viene de siglos. Asociamos. Claro. O sea, vos ves la palabra, uno ve la palabra escrito, lo escucha y vos instantáneamente. Ahora te das cuenta que no, desglosándola. Pero instantánea, la primero que te aparece es vos a un chico le decís la palabra Lucifer o a un grupo de personas y te dice están asociados con el diablo. Bien, exacto. Esto es lo mismo que... A lo mejor es un horror lo que te estoy diciendo, pero... No, está perfecto, porque sí, a ver, Lucifer, fíjate cómo hasta en una película de Disney utilizan eso. O Lucifer, como dice la serie de Netflix. O sea, ya socialmente, mundialmente, está asociado al diablo, al demonio, o quien demonio sea. Y te cuento lo que mamá me decía de haber aprendido ella en su infancia de unas religiosas alemanas, que cuando este era un ángel que estaba en la corte celestial, el nombre que tenía era Luzbel. Luzbel por luz bella. Claro. Y en cuanto se reveló y fue precipitado, dejó de ser luz bella, luz fea, por eso Lucifer. Así que otro disparate más, peor todavía. Exacto, pero bueno, a ver, esto es lo mismo que pasa con el Apocalipsis. El Apocalipsis, si traemos a una persona de la época, lo va a entender y todo el Apocalipsis y lo ve como un mensaje esperanzador. Ahora para nosotros, sí, para muchos, siempre ha sido una catástrofe mundial, es un mal augurio, está prediciendo todo lo malo que va a pasar. Pero no es así. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegó a manos de personas que no vivieron en ese momento, lo interpretaron de una manera que lo malinterpretaron. Y esa no fue una formación, fue una deformación.
Entonces, tantos siglos con que es el fin del mundo, es el fin del mundo, que son las catástrofes. Claro, la gente que vivió la peste negra es el apocalipsis. La gente que se acercó al primer milenio es el apocalipsis. La gente que ahora, cuando comenzamos el 2000, con los fuegos artificiales y todo, es el apocalipsis. Todo es el apocalipsis según la costumbre porque se malinterpretó durante siglos. Un pájaro carpintero, siglos de toco, 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 toco. Entonces, ya Lucero ni quiero tocar la palabra para deconstruirla como lo hicimos, porque ya me da miedo. Pero bueno, eso es lo que hace ahora, gracias a Dios y al Espíritu Santo, que tengamos ciencias lingüísticas, antropológicas, sociológicas, históricas, que nos ayudan a esto, a que el texto vivo, a que el texto bíblico no sea entendido como viene. Si me permitís una palabrita más, sí. Así también quedó tanto en nuestra concepción cristiana, mucho más lo que el Dante ha escrito en la Divina Comedia sobre el ínferos, el infierno, que realmente lo que el infierno es enseñado en la Biblia, ¿no? Tenemos mucho más hasta yo me acuerdo los dibujos de catecismo que tenía mi vieja, que era más o menos una hoja A3, el diablo con cuernos, ¿no? Con el tridente y todas esas cuestiones que tiene. Feo el bicho, pobrecito, pero bueno, era una forma de explicar a lo mejor una época según la comprensión. O cuando, por ejemplo, tenemos la cena de Jesús, ¿no? Con, no me sale, bueno, Da Vinci. Da Vinci. ¿Cuántos son en la mesa? Y son 12 los apóstoles, pero en las Sagradas Escrituras dicen los discípulos, no los apóstoles. ¿Y quiénes prepararon la mesa esa noche? ¿Quién sacó la foto? 500 años después de lo que sucedió. Entonces, muchas cosas han quedado de una época. Esto es bueno para ir puliendo. Claro. El destape bíblico. ¿Cómo? El destape bíblico es esto, claro. Porque sí. Por años estuvo muy lejos del pueblo. Exacto. A ver, ¿qué le pasó a Galileo? Dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que lo que se movía era el Sol. Perdón, al revés. Que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol. Y que lo que se movía era la Tierra. Pero claro, después vino la iglesia diciéndole, no, esto es lo que dice, es lo que es. Si no te retractás, te cortamos la lengua como hicimos con tu amiguito Bruno. Y si no, a calentar una estufa. Te hacemos asado. Entonces, claro, así también llegamos al siglo XX con personas que todavía siguen creyendo y enseñando que lo de Adán y Eva fue verdad. Que la creación fue así. Siendo que cada vez se encuentran cráneos más viejos y cada vez se parecen más a los monos. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí, Tere? Bien. Por eso es el peligro del literalismo, de leerlo muy literalmente, de no ver la profundidad. Claro, nosotros está bien, tuvimos el título que nos dice sátira al rey de Babilonia. Pero si no hubiéramos hecho eso, si no tuviéramos la ciencia que, según la lengua, nos dice que Lucifer es portador de luz, seguimos con el mismo cuento deformando, malformando. Bien. ¿Quedó claro acá? ¿El resto? Perfecto. A ver cuánto me queda. Bien. Déjenme que voy a... Ahí está. Nos vemos. Bueno, seguimos. Voy a saltear una parte. Y ahora les voy a presentar otra cosa.
con el tema del arameo. A ver, ahí va. Sí, alguno va a decir, otra vez con el arameo, pero van a ver lo lindo que es y cómo con el arameo se puede interpretar otras cosas. A ver, uno puede decir también, pero si ya tenemos la Biblia en español, ¿para qué quiero saber qué dice en arameo, qué dice en griego, si ya está traducida, ¿no? Es como decía en el texto, la traducción es una cultura, una lengua es una cultura, y eso nos lleva, si vamos a otra lengua, es otra cultura. No es solamente un cambio de orden de las letras, no es una palabra por otra, es entender toda otra cosa. Por ejemplo, Conceptualización. ¿cómo? Los conceptos, claro. La conceptualización y el marco cultural. Exacto. A ver, vamos a hacer un ejemplo de esto. Déjenme ver si lo encuentro. Vamos a ir a Lucas 1. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Un texto también conocido, que lo sabemos de memoria. No, ahora no le voy a preguntar qué es lo que precisamente dice. Ya está con eso. Pero vamos a leer eso, el versículo 35. El que lo tenga, que lea. Yo leo. Dale. ¿Solo ese versículo? Sí, solo ese. Ok. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por Bien. eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Bien, perfecto. ¿Qué significará esto para ustedes? Te cubrirá con su sombra. Porque lo hemos visto, lo hemos hasta actuado en pesebres vivientes. Y bueno, está ahí la frase esta, ¿no? Te cubrirá con su sombra. Está ahí. Yo siempre lo asocié por así decirlo, diciéndolo con otras palabras, como que Dios le está diciendo, manifestaré mi poder en vos, ¿no? Haciendo referencia a la Inmaculada Concepción, justamente. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más le dice algo a esa frase? Te cubriré te cubrirá con su sombra. Sí, tiene que ver con la fertilidad, yo creo. Bien, fertilidad. ¿A alguien se le ocurre algo más? No sé, me vienen cosas del espíritu en el principio, esta imagen del espíritu aleteando sobre la superficie de la tierra, la sombra de la nube que acompañaba al pueblo en el desierto, no sé, muchas sombras. Muy bien. Ahí nombraste una clave. A ver, nosotros estamos muy tranquilos acá en Argentina, Junín, 9 de julio, Mercedes, Campana, con árboles, eucaliptos, plátanos, en los árboles que tenga, ficus, lo que sea. Imagínense en el desierto, como dijo Adri, donde el árbol que tenés es un arbusto petizo y lo tenés a kilómetros de otro árbol petizo o una palmera. ¿Qué será?
una sombra en el desierto? ¿Lucre? Las nubes. Las nubes son la sombra. Igual hice un poco de trampa porque está en el pie de página de la Biblia. ¿Qué dice? Hace referencia a las nubes y hace referencia a como que simboliza. Lo leo textual para no parafrasear y parafrasearlo mal. Dale. Dice, descender sobre y cubrir con su sombra son dos expresiones que evocan la nube que cubría al pueblo judío en el desierto, después que salió de Egipto, y que simboliza la presencia y el poder de Dios. Y bueno, hace referencia a Éxodo 13, 21-22. Bien, perfecto, exacto. Sí, la torre de humo, de nube que lo seguía al pueblo. Acá también evocando eso, protección, ¿no? Pero, claro, imagínense una sombra en el medio del desierto. Nosotros tenemos acá. ¿Cómo? Algo glorioso, porque no tenés sombra. Querés un poco de sombra para descansar. Es maravilloso su sombra. Exacto. Entonces, si la sombra significa descanso, regocijo, reparar fuerzas, escaparse del sol, de lo abrasador del sol en el medio del desierto, ¿qué será ahora que Dios le dice, que el ángel del Señor le dice a María, Dios te va a cubrir con su sombra? ¿Es lo mismo sombra para nosotros que para ella que vivía en el desierto? ¿En un lugar desértico? Ajá. Evidentemente no. Definitivamente no. O sea, la sombra que le promete el ángel es donde podés descansar, donde podés reponer fuerzas, donde podés sostenerte. Fíjense cómo va lo cultural, ¿no? Ahí adentro. Una frase. Ahora, sí, nosotros estamos re bien ahora en invierno con sombra, pero te quiero ver en verano cuando hace 40 grados, cómo vas en la calle de árbol en árbol. Ahí podés entender esta frase. Eso mismo. Dios. Y estoy pensando con la cultura del pueblo judío que siempre las cosas las solían relacionar con Dios, y esto que vos decís, en el desierto, que no tenés una sombra, que aparezca una nube, ponele, que haya un árbol un poquito más alto, que dé un poquito de sombra, es un judío de la época, la providencia. Es Dios que me está proveyendo. Exacto. Entonces, eso, saber que tenés en Dios tenés sombra permanente, decírselo a alguien del desierto, es divino, es la gloria, como dijo Lucre. Bien, fíjense Juanchi, entonces. yo dije lo de la fertilidad, porque cubrir es sinónimo de aparear. En el campo, cuando se cubre una yegua, se aparean. Entonces justamente es el Espíritu Santo el que se aparea con María para que nazca en ese momento, quede fecundada. ¿Te das cuenta? Pero yo no sé si esto es en el lenguaje nuestro, porque es un argentinismo que se usa cubrir en ese sentido, o si en el arameo o en el lenguaje original también tiene sentido. Entonces, a mí me suena siempre que leí este texto, como yo sé que lo de cubrir por el lenguaje campero, me sonó a eso, justo, el Espíritu Santo te cubre, no un varón. Yo coincido. Coincido en la interpretación, si bien en algunos pies de página también hablan de que en lugar de cubrir, habla como que es una evocación de los textos del Antiguo Testamento, la primera alianza. Que la primera alianza, en que la nube se posa. Entonces, algo así, ¿no? Que el Espíritu Santo evoca eso de posarse como una presencia contundente e indiscutible de la acción de Dios. Sí, y lo de la sombra que ustedes han dicho es clarísimo. Y todas las comparaciones, el desierto y la sombra en el camino del pueblo de Dios, eso es así. Yo no hablo de la palabra sombra, tiene todo el sentido, ¿no? Sino de lo fuerte que es el verbo cubrir. Sí, coincido. Me ha quedado a mí también esa
esa imagen fuerte de que es la parte femenina de María, pero con la presencia de Dios surge la nueva vida del Verbo en naturaleza humana. Claro. Claro, que Digo, también, bueno. sí, que también No, se no. puede interpretar como que María va a ser esa sombra para ese Verbo encarnado, ¿no? Va a ser esa protección, ese cubrir al Hijo de Dios. Tiene un montón de costados Sí, claro. bellísimos, Exacto. bellísimos. Bien, ahí Damián creo que era, ahí está compartiendo también. Muy bueno lo de la sombra, dice, y si queremos, con el cambio climático cobra actualidad, por supuesto. No puede ser que ahora en invierno, en pleno julio, haga 20 grados de calor de máxima. Pero bueno, está pasando. Bien, les presento un poco acá el arameo. Es algo muy interesante. No es necesario que aprendan arameo para leer la Biblia. Eso es una locura mía, pero si alguien lo quiere hacer, lo acompaño, no hay drama. Tampoco te voy a hablar en arameo, no es que llego a Arabia y empiezo a charlar con alguien. No llegué hasta ese nivel todavía. Pero bueno, el arameo es muy interesante, porque es una de esas lenguas semíticas como el hebreo, el árabe también lo hace, que utiliza consonantes, pero no utiliza verbos en la escritura. Cuando se pronuncia una palabra, ahí sí se agregan verbos. Perdón, verbos no, vocales. Si yo les digo con estas tres letras, MTR, en ese orden, ¿qué palabras podemos formar en nuestro español castellano? A ver, argentino. Mater, Mater, bien. que no es español puro. No, pero se usa. A mi hermana le salió matero. A mí lo primero que se me vino fue matar. Matero, Soy un matar. poco más. Motor. Matrona. ¿Eh? Matrona. Bien, ahí le agregaste una letra, pero bueno, está bien, te lo perdono. La N. Ah, está bien. Bien. Matero, mater, matrona, matar, motor. ¿Cómo? Motor. Motor, bien. Meter. Metro. Metro, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué relación tienen todas esas palabras que fueron surgiendo entre sí? ¿Que podés matar a alguien con un motor? Puede ser. Así a priori yo diría que no tienen relación alguna más allá de las consonantes que se usan. Tal cual. Lo único que tienen similar es eso, son las consonantes. Bueno, en arameo, como en las lenguas arábigas, como el hebreo, el árabe y otras lenguas de la zona, sí tienen relación. Las palabras que se formen a partir de la trilítera, que son esas tres letras, trislítera, que después, como le decía, vieron que Adri con matrona agregó otra consonante. Bien, acá puede pasar que se agreguen otras consonantes adelante o al final de la palabra, pero eso es obviamente para ver si es un verbo en pasado, en presente, en futuro, si la cantidad de personas que lo hacen a esa acción o que depende. O sea, va variando los prefijos y los sufijos van acomodando si es en plural, si es singular, si es masculino, si es femenino, todas cosas lingüísticas. Pero bueno, a esta trilítera se le llama sabor raíz. Son tres letras principales, todas las palabras se componen de tres letras principales que, bueno, ¿por qué se llama sabor raíz? Porque no se comprenden, se saborean. ¿Por qué se saborean? Esto es como cuando comes queso, cuando comes chocolate o tomás vino, que un sabor te deriva a otro. No es que solamente tomás vino y probás el sabor del vino. El sabor del vino, los que saben más que yo, por supuesto, en el vino encontrás sabores
y eso te va llevando a otros sabores, a otras experiencias en el gusto, en el paladar, como el chocolate, los quesos u otros alimentos que van así. Además de que esto ayuda a una traducción mucho más fidedigna a lo de las traducciones que se hagan a las palabras, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con estas 3 letras, no voy a decir YNN porque no se nombran así como pasa en castellano. Se arma una familia léxica que ahí tienen todos estos ejemplos, ¿sí? Fíjense que están marcados en negrita las letras que corresponden. Están todas en el mismo orden, ¿sí? Ahí van a ver que, por ejemplo, en loco se le agregó la M, pero todas tienen su relación, ¿sí? Perdón, todas comprenden estas 3 letras, ¿sí? Y van a ver que tienen relación en base a esto de una protección envolvente, ¿no? Feto, envolver, escudo, jardín, corazón. Bueno, capaz que loco y genio no te da ninguna idea, pero vamos a ver por qué figuran ahí y sí tienen relación. Primero, el Corán, en el que está escrito en arameo, por supuesto, cuando lo leemos que tras esta vida, la gente que hace el bien va al jardín, saborearemos junto con la idea del jardín que ese va a ser un lugar donde van a estar protegidos, como un feto en el útero de una mujer, protegidos como cuidamos el corazón de todo daño, protegido cuando usamos un escudo para protegernos de un daño externo, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que ver genio y loco? Un loco es alguien que sufre la posesión de uno o más genios. Esto en la cultura árabe, ¿sí? A ver, acuérdense de Aladino, el genio no es un invento de Disney. Ellos creen en los genios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de genio, de protección y envolver? Porque en la antigua Arabia la gente buscaba la protección de estos genios. Entonces, ¿ven cómo con esta raíz se va relacionando todas las palabras que se pueden formar? Bien, esto va a estar grabado, después se los puedo pasar el PowerPoint, para que vayan viendo, para poder volver a saborear esto. Es confuso, puede ser confuso, pero estoy tratando de explicárselo lo mejor que puedo. ¿Se entendió entonces? Más o menos. Bien. Vamos a presentar... A ver. El ejemplo del vino ayuda a ubicarse. Es muy buena tu imagen, porque el vino, viste, te despierta uva, te despierta frutos, te va componiendo todo. Claro. El que tiene paladar sabe que no está tomando solo vino. Como vos decís, está probando todo el proceso. Bien. Un ejemplo lo podemos ver en el Padre Nuestro, esto del arameo, ¿no? Seguimos con esta idea. Está bien, nosotros en el arameo tenemos Padre, bueno, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a ver esto en cuanto a las ofensas. ¿Por qué? Bueno, el perdón es esto de liberar, esto del dejar libre, ¿no? El pedir perdón, ya sea el pedirlo a alguien como el recibirlo, el perdonar a alguien. Sirve para liberar, para dejar libre a una persona. Y las ofensas en el lenguaje bíblico o en esa cultura se expresa más como si vos contrayeras una deuda económica con alguien. Una hipoteca, una obligación económica, ¿sí? Acuérdense que una de las parábolas de Jesús, cuando le preguntan sobre el perdonar y eso, él cuenta esto de los deudores. Ese que a uno lo perdona, que tenía una mínima cantidad para deber, y el rey se lo perdona. Pero después tenemos el otro que
debía muchísimo menos y este servidor no lo perdonó. ¿Se acuerdan de esa parábola? De los deudores. Bueno, Jesús utiliza esa parábola, eso de la deuda económica, para explicar esto del perdón. Entonces, por eso también nuestros abuelos, o algunos lo habrán rezado, antes el Padre Nuestro se rezaba, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora se cambió por ofensa, ¿sí? Ahí terminamos, pero quiero mostrarles... Sobre eso quería comentar que justamente el otro día, en mi Biblia, en el Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo, justo me fui a fijar, pero sí, usa la traducción de ofensa, pero el otro día me leyeron, alguien me lo leyó al pasaje, y también usa esta expresión de perdona nuestras deudas, claro, o libéranos de nuestras deudas, también en otras traducciones de la Biblia. Exacto. Sí, si nosotros leemos el Padre Nuestro en arameo, la lengua de Jesús, nos van a aparecer esto de adquirir una deuda económica con alguien, ¿sí? Gracias, Tere. Ya estamos terminando igual. Así que bueno, para terminar de explicar esto de las ofensas. Tenemos esta trilítera, ¿sí? Que bueno, eso es una consonante, ese apóstrofe. Por ejemplo, el de Mateo 1:21. Que bueno, en árabe significa equivocarse, esto de el pecado, ¿no? Lo que nosotros decimos pecado, en la Biblia, en arameo lo podemos encontrar como equivocarse, engañarse, pasar por alto, o una cosa despreciable sin valor. En hebreo, la medida que cubre, o sea, es la palabra que refiere a la medida que cubre la distancia entre la flecha que tiraste y el blanco donde debería haber caído, que no acertaste, por supuesto. Y en el griego se usa, bueno, amartia, que es transgresión o errar en el blanco. Entonces, nosotros cuando leemos en el texto este de Mateo 1:21, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados, en arameo vas a leer y le llamará Jesús, pues él dará la vida a su pueblo a partir de sus errores. O sea, la palabra pecado es un término propiamente religioso. Ahora, hablar de pecado a veces asusta, cambiarlo por error. Cuando decís pecado podés hablar de mal o podés hablar de error. Porque generalmente un pecado es un error que haces, ¿no? Cuando errás algo, no sé, erraste mintiendo, erraste robando. ¿Me voy explicando con esto? Bien. Sí, suena más suave, ¿no? Sí, a ver, y no es que, bueno, esto es para alivianar el peso de la palabra. Es esto. El árabe no tiene en su lenguaje la palabra pecado. Él tiene en su lenguaje deuda, error, desacierto. Después, bueno, en el latín o no sé en qué lengua, y después apareció esta palabra pecado. Como fíjense que ahí no dice, pues él salvará a su pueblo, porque la lengua árabe no tiene la palabra salvar. ¿Qué se salva? Jesús viene a dar vida, que eso sería salvar para nosotros, ¿no? Jesús viene a dar la vida. O sea, no su vida, sino a devolvernos la vida, que perdemos errando. ¿Sí? Claro. ¿Va llegando el sentido de las palabras? Bien. Bueno, esto lo termino acá rápido. No se podría seguir un poquito más, pero
esto, para que vean cómo los idiomas en la traducción se van perdiendo cosas. ¿Y por qué quise estudiar arameo? ¿Por qué quise aprender arameo? Para esto, para saborear el sentido original de las palabras. A ver, no tenés que estudiar arameo sí o sí, si no querés. Hay muchos que ya lo hacen y escriben libros y que ayudan en estas traducciones. Pero es otra forma de entender y de saborear y de amar cada vez más a Dios. Si va todo a eso, a entenderlo a Dios y amarlo más. Uno va por los idiomas, otro va por la historia bíblica, otro va por más la misión que por ahí la palabra, o basando su misión en la palabra, pero va todo a lo mismo, amar mejor a Dios. Responder a ese amor que Dios te da primero.